Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de las ciudades más pobladas de Hispanoamérica. Hispanoamérica es una región cultural integrada por los países de América donde se habla mayoritariamente el idioma español. Su gentilicio es hispanoamericano y se trata de un territorio integrado por 19 países que suman una población total de más de 400 millones de habitantes. En varios países de Hispanoamérica el español existe junto a diversas lenguas indígenas de origen prehispánico como el guaraní, el aymara, el quechua, el náhuatl y el maya. De igual manera, la religión predominante en Hispanoamérica es el cristianismo, especialmente el catolicismo. Con una extensión superficial de 21.069.501 kilómetros cuadrados, esta región cuenta con ciudades muy importantes para el desarrollo económico, político, social y cultural de Hispanoamérica, albergando una inmensa cantidad poblacional responsable del crecimiento en gran medida de estas metrópolis, convirtiendo a todo el territorio hispanoamericano en una potencia a nivel mundial. Teniendo esto en cuenta, acompáñanos a ver el top 10 de las ciudades más pobladas de Hispanoamérica. Top 10. Iniciamos este ranking con Caracas, en Venezuela, con una población de 2.100.000 habitantes. Es la capital del país, también conocida como Santiago de León de Caracas. Esta metrópoli se extiende a lo largo del río Guaire, dentro del Valle de Caracas, en la cordillera de la costa. La mayoría de la población de la ciudad es mestiza, con diversos rasgos de ascendencia europea, indígena, africana y asiática. Caracas comparte puntos en común con muchas ciudades latinoamericanas, ya que se encuentra densamente poblada y con un espacio limitado, debido a que está rodeada de montañas. Por ese motivo, la ciudad ha crecido verticalmente, creando extensas áreas urbanas no planificadas, conocidas popularmente como barrios, en donde se concentra una inmensa densidad poblacional. Asimismo, el rápido crecimiento de la población de Caracas ha tenido como resultado un aumento considerable en la congestión del tráfico vehicular, creando fuertes embotellamientos, especialmente en hora punta a lo largo de la capital venezolana. Top 9. Continuamos con La Habana, en Cuba, con una población de 2.338.423 habitantes. Es la capital y ciudad más grande del país. La Habana es el puerto más importante de la isla y el centro de la actividad comercial de Cuba. Esta urbe cuenta con un área superficial de 728.26 kilómetros cuadrados y manifiesta una densidad poblacional de 2.970 habitantes por kilómetro cuadrado. La aglomeración urbana de La Habana creció rápidamente durante la primera mitad del siglo XX, alcanzando el 1.000.000 de habitantes según el censo realizado en 1943. Asimismo, la población se expandió sobre el municipio habanero, limitando con los municipios vecinos de Marianao, Regla y Guanabacoa. Actualmente, la capital cubana es considerada una de las ciudades más pobladas de las islas del Caribe y anualmente es visitada por más de 1 millón de turistas interesados en conocer las maravillas que La Habana tiene para ofrecer. Top 8. Llegó el turno de mencionar a Quito, en Ecuador, con una población de 2.872.351 habitantes. Es la capital del país, conocida oficialmente como San Francisco de Quito. Esta ciudad se encuentra en un valle en las laderas orientales de Pichincha, conocido por ser un estratovolcán activo en los Andes. A una altura de
2.850 metros sobre el nivel del mar, catalogando a esta urbe como la segunda capital más alta del mundo. La población étnica de la ciudad es marcada por un aspecto diverso, en donde mayormente conviven personas de raza mestiza junto a nativos americanos. Y como dato digno de resaltar, se menciona que Quito ha sido evaluada dentro del concepto de ciudades globales como una ciudad beta, siendo la ciudad mundial más globalizada del Ecuador. Top 7. Seguimos con Ciudad de Guatemala. En Guatemala, con una población de 3.015.081 habitantes, es la ciudad más grande y cosmopolita de Centroamérica, cuyo nombre oficial es Nueva Guatemala de la Asunción, considerada como la capital y sede de los poderes gubernamentales de la República de Guatemala. En los últimos años, el crecimiento poblacional de la ciudad ha sido robusto, provocado por la migración masiva de guatemaltecos desde el interior rural del país hacia la capital. Los rasgos étnicos de los habitantes de la ciudad de Guatemala son increíblemente diversos, dado al tamaño de la capital, siendo los ciudadanos de ascendencia española y mestiza los más numerosos, además de tener poblaciones indígenas considerables, divididas entre los diferentes grupos mayas presentes en Guatemala. Del mismo modo, los extranjeros e inmigrantes residentes constituyen el último grupo distinto de habitantes de esta metrópoli, representando una minoría muy pequeña entre los habitantes de la ciudad de Guatemala. Top 6. En este lugar del ranking encontramos a Buenos Aires, en Argentina, con una población de 3.075.646 habitantes. Es la capital y ciudad más grande del país, conocida oficialmente como Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta metrópoli argentina cuenta con un área superficial de 202 kilómetros cuadrados y, como dato curioso, se menciona que la población de Buenos Aires ha rondado los 3 millones de habitantes desde el año de 1947 hasta la actualidad, debido a las bajas tasas de natalidad y una lenta migración a los suburbios. Cabe resaltar que Buenos Aires es una ciudad cosmopolita y un importante destino turístico del país, y gracias a su compleja infraestructura se ha convertido en una de las metrópolis con mayor importancia de América, catalogada como una ciudad global de categoría alfa, dadas sus influencias en la economía, sociedad, política y cultura argentina. Top 5. Acá encontramos a Santo Domingo, en República Dominicana, con una población de 4.200.000 habitantes. Es la capital y ciudad más grande del país. Santo Domingo, como la mayor parte del territorio nacional, está poblado por mulatos dominicanos nativos, aunque hay un gran número de afrodominicanos y eurodominicanos, así como una gran comunidad de inmigrantes. De hecho, más del 20% de la población de la ciudad está compuesta por inmigrantes, principalmente haitianos. En lo referente a las clases sociales, el cuadrante noreste de la ciudad es el más pobre, mientras que el cuadrante suroeste de esta urbe es el más rico. Asimismo, Santo Domingo es considerado como uno de los epicentros de la creciente clase media del país, siendo la capital dominicana una de las ciudades más desarrolladas económicamente en América Latina. Top 4. Ahora es momento de mencionar a Bogotá, en Colombia, con una población de 7.901.653 habitantes. Es la capital del país y una de las ciudades más grandes de Sudamérica. Esta metrópoli se ubica en una meseta
alta conocida como la Sabana de Bogotá, siendo parte del altiplano cundiboyacense en la cordillera oriental de los Andes. Cuenta con una densidad poblacional de 4.310 habitantes por kilómetro cuadrado aproximadamente y una extensión territorial de 1.776 kilómetros cuadrados. En Bogotá, como en el resto del país, la urbanización se ha acelerado debido a la industrialización, así como a complejas razones políticas y sociales como la pobreza, que llevaron a la migración de las zonas rurales a las urbanas a lo largo de los siglos XX y XXI. Algunas estimaciones muestran que la población flotante de Bogotá puede ser tan alta alcanzando los 4 millones de habitantes, siendo la mayoría de ellos trabajadores migrantes de otros departamentos y personas desplazadas viviendo en otras secciones de Bogotá como Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme y Bosa. Top 3. Ocupando esta posición se encuentra Santiago de Chile, en Chile, con una población de 8.384.554 habitantes. Es la capital y la ciudad más grande del país. La población de esta metrópoli ha experimentado un aumento constante en los últimos años, presentando una densidad poblacional de 6.255 habitantes por kilómetro cuadrado. Y debido al gran crecimiento que ha tenido Santiago de Chile a lo largo de su historia, su población ha expandido los límites iniciales de la ciudad desde el Cerro Santa Lucía hasta los sectores de la precordillera y las riberas del río Maipó por el oriente hasta los llanos de Maipú por el occidente, lo cual provocó un constante desplazamiento poblacional proveniente del centro de la ciudad hacia la periferia de la gran capital chilena. Top 2. Siendo la segunda ciudad más poblada de Hispanoamérica, destaca Ciudad de México en México, con una población de 9.209.944 habitantes. Es la capital y ciudad más grande del país. Esta metrópoli es uno de los centros culturales, políticos y financieros más importantes de América Latina, ubicada en la meseta central alta del Valle de México, a una altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Esta urbe se distribuye en 16 distritos o demarcaciones territoriales que a su vez se dividen en barrios o colonias. La mayor parte de los habitantes de la ciudad son mestizos originarios de poblaciones con ascendencia mixta europea e indígena. Asimismo, gracias al atractivo que ha venido desarrollando la capital mexicana, en los últimos años se ha desencadenado una fuerte inmigración de origen internacional hacia esta ciudad, y entre las comunidades residentes con mayor número de habitantes de origen hispanoamericano se encuentran argentinos, colombianos, guatemaltecos, peruanos y cubanos. Top 1. En este lugar de honor encontramos a Lima, en Perú, con una población de 10.400.141 habitantes. Es la capital y la ciudad más grande del país. Se encuentra situada en la costa central del Perú, a orillas del Océano Pacífico, conformando una inmensa y aglomerada área urbana conocida como Lima Metropolitana. Esta megalópolis cuenta con un área superficial de 2.812 kilómetros cuadrados y manifiesta una densidad poblacional de 3.697 habitantes por kilómetro cuadrado. La tasa de crecimiento anual de la población de Lima es del 1.57%, y como dato curioso sobre su densidad poblacional se evidencia que algunos de los 43 distritos metropolitanos de Lima se encuentran más poblados que otros. Por ejemplo, los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Comas, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo albergan más de 400.000 habitantes cada uno, mientras que los distritos de San Luis, San Isidro, Magdalena del Mar, Lince y Barranco tienen menos de 60.000 habitantes cada uno. Lima ocupa el cuarto
lugar dentro de las ciudades más pobladas de América del Sur y es una de las 30 aglomeraciones urbanas más pobladas de todo el mundo. ¿Se estaban imaginando que Lima sería el ganador de nuestro ranking de las ciudades más pobladas de Hispanoamérica? Sí leemos sus comentarios y los agradecemos mucho, así que no olviden dejar algún aporte al respecto en la casilla de comentarios. Si les gustó el video, pulsen el icono de la manito, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a su canal Central Top 10. No olviden activar la campanita de notificaciones para avisarles de otro interesante video que estamos seguros les va a encantar.